En uno de los muchos días en los que Anissa se escabullía en el palacio de Beatrice, fue en busca de Yorick. Quería salir del palacio, y aunque era algo prohibido para los niños, él quería hacer una compra, así que la llevó y pudieron salir mostrando un sello. Viendo a todas las personas realizando las diferentes actividades de su vida, Anissa se conmovió y entendió que ahora esa era su vida real. Sus acciones habían estado cambiando la trama de la novela. Incluso Yorick a su lado era abierto y amable con ella, muy diferente a como era con la verdadera Anissa. Ahora este era su mundo, cambiaría el destino que había leído y sobreviviría. Yorick por fin encontró lo que buscaba, una daga negra con magia oscura. Estaba tan emocionado porque absorbía la sangre que le prometió enseñarla a degollar sin salpicar, haciéndolo parecer algo sagrado entre hermanos, aunque para ella solo fue un estímulo para apresurarse a cambiar la trama. Mientras caminaban lograron ver a Verónica corriendo, la siguieron hasta un callejón. Ella tenía sometido a un anciano que le rogaba perdón, una y otra vez repetía que se había equivocado, pero ella no le tenía piedad. Su aura se volvía cada vez más roja con cada palabra que le dijo al anciano. Claro que te equivocaste, tío, fuiste tú quien le dijo a Derek que yo podía ver las sombras. Todos en el norte saben que la familia Lagrange buscan monopolizar a los demonios. Tú sabías que mi madre no quería mandarme con ellos. Toda mi familia murió por tu culpa. El dinero y las tierras que recibiste por traicionar a tu propia hermana, ¿te hicieron sentir satisfecho? Cuando terminó con la vida de su tío, el aura de Verónica empezó a cambiar de color. Ahora era azul y representaba la tristeza más profunda que había visto Anissa, igual que aquella vez que se conocieron. No pudo soportarlo más y corrió a consolarla. Saliendo de ese estado que le estaba envolviendo, Verónica se dio cuenta de que los dos niños estaban ahí. Al principio quiso pretender que no pasaba nada, pero era evidente que habían visto todo, así que fingiendo que no le importaba aceptó ser una mala persona, diciendo que su ira no podía ser detenida por nadie, tenía que castigar hasta la muerte a quien la hiciera enojar. Sin poder sostenerle la mirada, le dijo a la niña que simplemente no era una princesa de la luna como ella había creído, pero las palabras de Anissa una vez más la sorprendieron. No dije que me recordaras a la luna porque fueras amable, lo dije porque eres hermosa. ¿No sientes miedo de mí? Acabo de torturar a un hombre, le respondió Verónica aún evadiendo su mirada. No, mi hermana solo estaba castigando a un mal hombre, le soltó de repente Anissa abalanzándose para abrazarla, mientras daba una apariencia de ser una niña inocente y amable. En su mente reprendía al bastardo que estaba en el suelo por haber vendido a Verónica y a su madre. Para terminar de consolarla le dijo, hermana, las buenas personas pueden estar enojadas también, no solo las malas tienen derecho a enojarse. Esas palabras lograron tocar el corazón de Verónica, sintió un consuelo que hace mucho tiempo no había tenido. Para aligerar el ambiente, tomó en brazos a Anissa y la llevó a donde quería, a comprar un billete de lotería. En un principio Yorick se negó, pero no queriendo ser excluido, se resignó y las acompañó. En el local, Anissa compró el boleto, y dado que se puso tan feliz y prometió comprarle algo delicioso a Verónica, esta última emocionada decidió comprarle todos los que quedaban. Después fueron a un juego en el que resultó ser muy buena pues podía leer el aura del encargado. Ahí se encontraban unos niños que no dejaban de perder, entre ellos se encontraba Charlotte, la protagonista de la novela. Supo que era ella por sus características físicas y lugar de procedencia. En la novela era reconocida como una santa con poderes divinos muy fuertes. En un principio era alguien común, pero Dietrich había gastado la mitad de la fortuna Lagrange para comprarle un título nobiliario. Se emocionó de conocer a la protagonista. Además, ya que estaban en el territorio de Dietrich seguramente pronto se conocerían. Charlotte le comentó que había recibido una extraña profecía y le prometió que si la ayudaba a ganar en el juego se la contaría. Anissa ganaba una y otra vez sin importar las trampas del encargado. Este último se enojó tanto que la acusó de tramposa y la jaló del cuello intimidándola. Una enorme serpiente negra rodeó a Anissa cargándola para después atacar al hombre, quien cayó al suelo aterrado. Se enredó más en la niña y la depositó en el suelo. Dietrich había llegado y esa serpiente era su mascota, un basilisco. Su molestia era evidente, le ordenó que se quedara detrás y caminó hacia el hombre. Su aura se puso de color rojo intenso, y le hizo saber que él era el señor de esa zona, Dietrich Lagrange, y que la niña a la que había atacado era su hermana menor, así que lo acusaría de los crímenes de permitir que menores jueguen y de agresión a un noble. Por más que el hombre quiso justificarse, no recibió el perdón y fue exterminado en un segundo.
Después fue a otro extremo, en donde Yurik estaba en el suelo aprisionado por las sombras y le exigió una explicación de lo que había pasado, ignoró su petición de soltarlo y lo insultó, lo que ocasionó que ambos se enojaran tanto que sus auras rojas se alzaban. Yurik le explicó que Anisa quería salir y él necesitaba comprar algo, pero eso solo lo molestó más y le reclamó que pensara que podía sacarla sin su permiso. Él solo le había encargado una cosa: proteger a su hermana. Cuando la sombra salió de su mano para hacerle daño, la niña se interpuso entre ellos, diciendo que si debía enojarse era con ella, pero Dietrich le exigió que se moviera. De todas maneras, no había dicho que no la castigaría también. Pero sus palabras no hicieron que se diera por vencida. Le dijo que estaban ahí por su culpa, porque quería un billete de lotería. No había suficiente comida en Dalia para que él se alimentara bien y ella no podía probar postres porque eran pobres. Eso pareció calmar el enojo del niño y cambió a una mezcla de orgullo e indignación. Verónica apareció y se disculpó por descuidar a Anisa, pero la gente de su madre adoptiva, Beatrice, estaba ahí, así que tuvo que ocultarse, pues aún era un secreto la cooperación entre ellos. Enfadado decidió irse. Anisa corrió tras de él para que se fueran juntos, pero antes de alcanzarlo Charlotte la detuvo. No le gustaba que fuera de una familia tan malvada como los Lagrange, pero como no podía percibir nada malo en ella, decidió contarle la profecía. Se dice que, si la mujer de ojos azules se convierte en la novia del norte, existirá salvación. Aunque no es exactamente un secreto, el rumor ya se ha esparcido en los templos. Anisa supuso que Charlotte aún no sabía que ella estaba conectada a la profecía. Sus ojos cafés se volvían azules cuando utilizaba su poder divino. Además se convierte en la prometida de Dietrich, siendo así la novia del norte, quien salva a los Lagrange. Pero analizando bien las cosas, los Lagrange habían sido derrotados, lo que significaba que la protagonista había vendido a Dietrich. Si bien la profecía era verdad y todo lo de la novela estaba pasando, muchas cosas no habían sido dichas. No entendía por qué de pronto estaba pensando tantas tonterías, así que se sacudió esas ideas de la mente. Salió y caminó con Dietrich, quien aún estaba molesto. Aún así le platicó lo que hizo durante el día y le expresó lo mucho que lo había extrañado, logrando sacarle una sonrisa sin que él se percatara, haciéndola feliz sin entender exactamente la razón. Incluso él le regaló un peluche que ella no dejaba de ver, pero como no tenía dinero, quebró el vidrio y lo tomó directamente. Anisa se preocupó por la sangre que le chorreaba, pero él le dijo que si no tomaba el peluche lo tiraría y que debía recordar que el dinero nunca era problema para los Lagrange. Cuando el dueño salió, Dietrich le dio el sello de Derek para que fuera a cobrar los daños causados y el peluche, disculpándose por los inconvenientes, le dio instrucciones de pedir el doble. Anisa, sintiéndose aliviada de que no estuvieran robando, le preguntó cómo había conseguido ese sello tan importante. El niño, muy quitado de la pena, le respondió: «Lo robé». Después de varios días, Maririn se quejaba de que Lancel había estado desaparecido y no había cumplido con sus deberes. Después de comer, la niña fue a buscarlo. Así podría practicar con sus poderes limpiando su aura y también molestarlo un rato. Mientras corría por los pasillos se percató del olor apestoso de Baal. La había estado siguiendo escondidas, lo que la molestó, pues no podría usar sus poderes divinos, pero no había nada que hacer ya que eran órdenes de Dietrich. «Baal, apestas». «Princesa, hoy salí después de bañarme», le respondió mientras se olfateaba un brazo. Avergonzado continuó: «No suelo lavarme, pero la princesa sigue insistiendo que huelo mal». Anisa no dijo más porque haría llorar otra vez al demonio. Después de todo, el olor que ella percibía era de las auras, así que ningún otro podía percibirlo. Resignada siguió adelante hasta encontrar a Lancel. Aprovechó que estaba dormido para analizar su aura. Tenía muy poco de maldad, pero de repente se despertó enojado por verla. Anisa pudo ver cerca de él una rosa de cerámica envuelta por una aura negra y la purificó haciéndole estallar. Inmediatamente después el sirviente cambió de actitud. «Mi señorita, ¿está usted herida?», preguntó con una amabilidad y preocupación que nunca había mostrado. Incluso expresó sentirse conmovido por la belleza de la niña. Después corrió a Dahlia para buscar medicina por si se había cortado. Al verlo partir, Anisa observó que su aura estaba completamente limpia. Antes siempre era una mezcla de azul con negro sin importar cuánto la purificaba. Dedujo que era esa rosa la que había vuelto corrupta su alma. Sabiendo que era imposible que solo existiera una decoración así, se concentró y ubicó las demás.
estaban por todos lados y eran muchas. Con determinación empezó a buscarlas y purificarlas. Era sabido que los primeros Lagrange controlaban a los humanos como muñecas gracias a su demonio Asmodeus, por lo que los niños podrían verse afectados. Sabía que no eran inocentes, pero tampoco eran completamente malos, era la vida que les habían enseñado y solo intentaban sobrevivir. Fue al palacio de Liatrice para continuar con la purificación. La última decoración estaba en un cuarto del que se escuchaban llantos. Se adentró con cuidado, porque sabía que en el palacio había al menos 5 niñeras, pero cuando observó, el bebé que lloraba estaba solo. Se acercó a su cuna y vio un pájaro colgante rodeado de aura negra. Cuando lo tomó escuchó que alguien se acercaba y se escondió debajo de un sofá. Liatrice entró, se acercó al bebé que lloraba, pero se mostraba fría y distante. Sin embargo, la idea de que en cuanto empezara a amarlo desaparecería rondaba su cabeza. Anise estornudó, el pánico la invadió, pero Liatrice calmadamente dijo: «Parece que aún no aprendes a esconderte, incluso los animales saben mantenerse en silencio, y es algo básico esconder tus pies». Anisa, fiel a su creencia de, si no la veo no me ve, se quedó quieta a pesar de que Liatrice ya se había agachado a su lado. La mujer no le gritó, ni dio la alarma, solo se fijó en el pájaro colgante que sujetaba con fuerza. «Parece que eso es un colgante de la cuna. Eres una ladrona, sal de ahí, mi cuello empieza a doler». Sintiéndose como una presa, la niña sabía que no tenía otra opción y salió de debajo del sofá. Liatrice, como hablando para sí misma, dijo: «Es curioso, cuando te veo mi dolor de cabeza disminuye, ¿será solo una coincidencia, o esta es tu habilidad?». Analizando su aura, Anisa notó que era diferente de la última vez que la vio, era púrpura, pero tenía agujeros como de quemaduras y no tenía nada que purificar. Eso la hacía dudar si fue ella quien escondió los ornamentos malditos de Asmodeus. Pero entonces le quitó el colgante que ya estaba destrozado pues había sido purificado y le habló de nuevo. «Derek dijo que este colgante es una reliquia que perteneció al primer gran duque de Lagrange. ¿Por qué lo quebraste?». La niña se sentía angustiada, no había forma de que le explicara que pensaba que eran esos adornos los que volvían malos a los niños. Para su fortuna, Baal la encontró y solo quedaba esperar por ayuda antes de que Alfonso se diera cuenta de que estaba ahí e hiciera un alboroto. De pronto las puertas se abrieron y un agitado y herido Yurik apareció, parecía que alguien lo había golpeado. Con temor de ver a su madre a los ojos después de ser reprendido por entrar sin tocar, explicó que estaba ahí porque vio a la hermana menor de Dietrich por la ventana, viendo con mucha determinación a Anisa. Sus ojos parecían decirle que la salvaría. Entonces, antes de que pudiera decir algo, su madre comentó: «Es extraño, tus ojos azules no me disgustan tanto en este momento». Yurik, como si estuviera familiarizado con su disgusto, respondió con calma mientras miraba a su madre: «Eso es afortunado. La hermana de Dietrich debe haber venido a verme». Liatrice no le creyó. «¿Por qué un niño de Dalia te busca cuando ni siquiera eres candidato para la sucesión?». «Tengo un trabajo para Alfonso. Puedes preguntarle». Y aunque su madre intentó que le dijera, cuando Yurik renunció a la sucesión se convirtió en siervo de Alfonso y no podía hablar sobre sus órdenes sin permiso. Liatrice se fue, no sin antes amenazarlo con las consecuencias si lo que decía eran mentiras. Tan pronto como Liatrice desapareció, Baal se arrastró como una serpiente, mirando a Anisa como si la regañara. «Le dije que no se fuera sola». Yurik se sentía extrañado, su madre no era el tipo de persona que aceptaría excusas tan simples, incluso expresó que no le molestaban tanto sus ojos azules, se veía diferente, usualmente desvía la mirada, pero justo en ese momento lo vio directo a los ojos. Anisa se preguntó si el haber destruido todos esos objetos había influenciado en ella, viendo a Yurik lastimado, seguramente por sus propios hermanos, quería encontrar la manera de que los niños no le volvieran a hacer daño. Así que con la esperanza de que la actitud de todos cambiara como lo hicieron Liatrice y Lancel, le pidió a Baal que la llevara al Palacio de las Rosas. Cargándola le preguntó: «Disculpe, ¿no iremos a casa?». Dándole un par de palmadas, Anisa le respondió: «Al Palacio de las Rosas, muévete, vamos». «La princesa solo es mala conmigo», murmuró el demonio y empezó a moverse. El castillo de Lagrange se componía del palacio principal, Dalia, Liatrice y el de las Rosas. Es este último donde vive Catherine, una de las esposas de Derek.
Es una de las muchas cosas que no están escritas en la novela, por lo que seguramente solo viven personajes extras. Encontró el olor de otro adorno maldito y empezó a adentrarse. Baal quiso convencerla de no ir, pero como no lo logró, escondió su cuerpo y la siguió. A diferencia de las esculturas escondidas en Beatrice y Dalia, que tenían un olor muy fuerte, estas tenían un olor leve que incluso cambiaba de posición. Detrás de un árbol observó a 3 niños jugando sobre ser el candidato a sucesor. Tenían armas en sus manos y logró ver una niebla negra saliendo de los collares que cada uno portaba. A diferencia de otros herederos, el aura de estos 3 no estaba nublada. Mientras meditaba fue descubierta por ellos, le exigieron saber quién era, parecían inocentes, así que, para salir del problema, se enderezó y sacó el pecho, tratando de imitar a Dietrich levantó la cabeza y dijo: «Soy el demonio de las sombras». Los niños quedaron en blanco por unos segundos, pero después la vieron con ojos brillantes y mostraron sus expresiones de asombro, creyeron totalmente en ella, incluso se peleaban por hacer un contrato. Les dijo que era un demonio solitario y no tendría un maestro, pero podía enseñarles un juego, tanto que podrían apostar sus collares. De regreso en Dalia, Anisa revisaba los collares, solo podía purificar las cosas si sus manos tocan la niebla, pero se encontraba adentro de los rubíes, no tenía mucho tiempo porque había prometido regresarlos pronto. Baal apareció y la instó a dormir, ella rápidamente metió los collares debajo de su peluche, fingió que solo se estiraba y el demonio la alabó pretendiendo que no pasaba nada, tomó una colcha y la arropó, haciendo pensar a Anisa que así es como se debe sentir ser querida por una abuelita. «Baal, ¿eres malo?» «Debo serlo, soy un demonio». «¿Todos los demonios son malos?», preguntó la niña pensando en la maldad de Asmodeus, pero si decía que todos los demonios son malos era lo mismo que decir que todos los niños Lagrange son tiranos y eso no podía aceptarlo. Los que conoció en el Palacio de las Rosas eran buenos. Mientras veía a Baal, recordó lo que le contó Yurik: si un contratista se vuelve débil y no puede controlar a su demonio o si alguien más fuerte lo roba, el contratista deberá pagar el precio con su vida. «Baal, ¿Dietrich morirá debido a ti?» ¿La princesa se refiere a pagar el precio? No es necesario pagar con la vida, es por eso por lo que los humanos nos usan como sus propias manos y pies. ¿Por qué los demonios hacen eso, si son más fuertes?, le preguntó Anisa con curiosidad. El poder del dios del sol solo podía ser usado por sacerdotes que estuvieran a su servicio, pero los demonios de los Lagrange parecían ser más sirvientes. Baal le explicó que la línea que divide al humano de su demonio se va desvaneciendo mientras más se hace uso del poder de este último, y abrió su boca frente a ella como si fuera a comerla. «¿Vas a comerte a Dietrich?» «Sí», le respondió sin dudar. «Baal, eres muy malo. Dado que soy un demonio. ¿Cómo puedo detenerlo?», quiso saber dispuesta a intervenir. «No puedes, incluso el dios del sol no puede detenerlo. Basta de preguntas difíciles, duerma, dulces sueños princesa». «Adiós Baal». Anisa no se quedó conforme, sería algo más difícil que purificar la maldición de un demonio, pero tal vez podría. Se quedó sola. En su vida anterior, siempre lo estaba, así que le resultaba incómodo estar cerca de alguien, pero ahora, le daba un poco de miedo. Dado que tenía a Dietrich siempre a su lado. Aunque últimamente la evitaba, o tal vez estaba realmente ocupado, era difícil verle incluso el cabello. De pronto la habitación se volvió totalmente oscura, se asustó pensando que era un asesino, se fijó en la sombra que cubría la luz de la luna, pero para ser un asesino era pequeña y familiar. «¿Dietrich?» «Sí», respondió la sombra. Anisa corrió a la ventana y la abrió, pero el olor a sangre la sobresaltó. Prendiendo la lámpara pudo ver que gotas de sangre caían sobre el viejo piso, las heridas eran tan graves que podían notarse fácilmente. Él entró y le dijo que no hiciera escándalo, que no era nada. Buscó medicina y vendas, pero no entendía cómo sus heridas no eran nada. Él ya era más fuerte y Dalia menos pobre, pero al parecer aún no era suficiente como para mantenerlo a él a salvo. ¿Cómo era posible que un villano fuera herido tan fácil? Ella quería controlar su llanto porque a él no le gustan los niños que lloran, pero mientras lo vendaba sus lágrimas caían. Por el contrario, Dietrich ni siquiera se había quejado una sola vez. Era un niño de 10 años chorreando sangre, pero para él era normal. «Fea», le dijo el niño al verla llorar y moquear.
¿Qué miras?, respondió ofendida. ¿Por qué estás llorando?, le preguntó él manteniendo su habitual frialdad. Sin aguantar más, Anissa soltó su llanto y le reclamó: siempre pretendes saberlo todo y ahora ni siquiera sabes por qué lloro. Normalmente, le habría fruncido el ceño diciendo que no tenía idea, pero ahora simplemente se rió, con un sonido ligero como el viento. Le limpió las lágrimas con las palmas de sus manos y sus dedos blancos que brillaban. No llores. Probablemente eres el primer bebé llorón en la historia de Lagrange. Anissa le respondió: es natural llorar cuando estás triste, la gente del norte no llora, ni siquiera tienen lágrimas. Estoy tan triste que podría morir. Siempre que me ves sales corriendo y ahora regresas lleno de heridas. Dietrich se quedó sin palabras y frunció su ceño ligeramente como si alguna de sus heridas le escociera. Gimió amargamente: me siento confundido cuando te veo. ¿Sobre qué?, le preguntó ella sin entender. No sé si la decisión que tomé fue la correcta. A pesar de que sé que no hay otro camino más que este, sigo buscando otras maneras. Dietrich, ¿podemos huir? ¿Es necesario que te conviertas en el cabeza de familia? Ella pensó que para él convertirse en Gran Duque de Lagrange era inevitable en la novela porque era el único rival del héroe Germán Euclid, pero entonces sería sellado. Se dice que Charlotte lo salvará, pero si desperdicia el poder de su demonio para protegerla, Baal eventualmente se lo comerá. Su oscuridad existe para mostrar la brillante felicidad del protagonista. Huyamos muy lejos juntos, Dietrich. No hay opción de escape para los Lagrange, Anissa. Ya tengo a Baal, y Derek no es el único que lo codicia. Los comeré primero, antes de que ellos nos coman. Las historias del otro lado de la luna donde los niños pueden esconderse y vivir felices son solo cuentos de hadas. Ya he tomado una decisión, y es esa. Anissa tenía ganas de preguntar más, pero él cerró los ojos con fuerza y lo ayudó a entrar en la cama. Mientras lo veía dormir profundamente pensó: si es un hecho que Dietrich se convertirá en el Gran Duque, ¿no estaría bien ofrecer una variación del proceso? Si pudiera hacerlo un poco menos duro. Tomó las 3 gemas rojas que había escondido. Eran cosas terribles que hacían que los niños de Lagrange se sintieran solos. Una maldición que hace imposible que una familia exista como familia. Un demonio sellado hace cientos de años sigue acosando y lastimando a los niños. Odiaba a Asmodeus y no podía soportarlo. Se concentró y apretando con fuerza los collares entre sus manos suplicaba en su mente: purifícate, purifícate, por favor. El aura blanca que escapó de la punta de sus dedos los envolvió y comenzaron a vibrar violentamente. La niebla negra escondida en las joyas se desvaneció gradualmente y el color rojo cambió a azul. Esperaba que funcionara. Lancel, que había estado influenciado por la maldición, mostró un cambio inmediato, pero tenía miedo de que no funcionara igual para todos. Juntó sus manos y oró frente a Dietrich, que seguía durmiendo, sin saber qué vientos traería hasta Lagrange la purificación que había hecho. Dietrich se despertó con el calor que seguía moviéndose en sus brazos. Cuando abrió los ojos lentamente, lo primero que vio fue un cabello rosado que ondeaba en el viento con un susurro. Extendió la mano para arreglar el cabello y apretó los puños con sorpresa. Miró las sombras que se proyectaban sobre ellos. Baal, que no supo cuándo apareció, sonreía con su boca roja bien abierta. No hay ojos vigilando, Su Majestad. No es necesario fingir preocupación por la princesa. Le he desgarrado las extremidades al demonio de Derek, Agaret, por lo que no podrá perseguirnos por un tiempo. El niño escuchó en silencio y asintió lentamente. Agaret y Derek parecen completamente engañados. Piensan que la princesa es su preciosa hermana menor. No tienen idea de que usted está pretendiendo cuidar de ella solo para poder usarla como sacrificio. Ahora si logramos pasar esa última prueba. Silencio, lo interrumpió. Oh, debe ser un problema si se despierta. Su Majestad tiene que fingir que está cuidándola. Debe ser molesto. ¿Cuánto le importa esa fea muñeca que Su Majestad le regaló? Si fuera un ser humano, habría sentido lástima por ella. ¿No vas a decirle que te vas a investigar a los Euclid? Dietrich no respondió. Viendo a Baal recordó que desde que firmó un contrato con él pareció como si todas sus emociones hubieran sido confiscadas. El demonio no tenía sentimientos. Era una molécula gris que permaneció neutral incluso en el infierno. Era el guía que conducía el mal silencioso al infierno,
lo que está bien o mal, la alegría o la tristeza, no están claros para él. Eso me afecta a mí, Dietrich pensó por un momento. Si no hubiera firmado un contrato con Baal, ¿este sentimiento borroso habría sido un poco más claro? Pretender que me preocupo por Anissa fue más difícil de lo que pensaba. Simplemente evité que se muriera de hambre y eliminé a los que la amenazaban, pero irónicamente solo con eso comenzó a seguirme sin dudarlo. Al final todo iba según el plan. Ser la preciosa existencia que debo ofrecer durante la última prueba, ese es el propósito de Anissa. Entonces, ¿por qué me siento de esta manera?